Los Anunnaki, dioses antiguos o seres de otro mundo. Imagina un mundo antiguo, donde las estrellas no solo eran luces en el cielo, sino mensajes codificados de seres que caminaban entre dioses y hombres. En las arenas del tiempo, entre las ruinas de Mesopotamia, surge un nombre que resuena como un eco prohibido: los Anunnaki. ¿Eran deidades veneradas por las primeras civilizaciones o algo mucho más inquietante, seres de otro mundo que moldearon el destino de la humanidad? Este no es un relato cualquiera, es una investigación que desentraña secretos ocultos en tablillas de arcilla, mitos antiguos y teorías que desafían la lógica. Prepárate para un viaje donde cada respuesta abre una puerta a más preguntas, y el pasado podría ser más extraño de lo que jamás imaginaste. Hace más de 5000 años, en la cuna de la civilización, los sumerios escribieron historias que aún estremecen. En sus tablillas cuneiformes, como las encontradas en Nippur o Uruk, se habla de los Anunnaki, descritos como aquellos que del cielo a la tierra descendieron. Según los textos traducidos por expertos como Zecharia Sitchin, autor de El 12º planeta, 1976, los Anunnaki no eran simples dioses, sino seres avanzados de un planeta llamado Nibiru, un cuerpo celeste con una órbita elíptica que cruza nuestro sistema solar cada 3600 años. ¿Mito o verdad encubierta? Las tablillas, como el Enuma Elish, narran cómo estos seres crearon a la humanidad para servirles, manipulando nuestro ADN en un acto que mezcla ciencia y alquimia cósmica. Pero ¿por qué los sumerios, una cultura obsesionada con la precisión astronómica, escribirían algo tan fantástico? Sus mapas estelares, como los encontrados en la biblioteca de Asurbanipal, muestran un conocimiento del sistema solar que desafía su tiempo. Planetas como Urano y Neptuno, invisibles sin telescopios modernos. ¿Fue inspiración divina o un legado de visitantes extraterrestres? El suspenso crece cuando descubrimos que estas historias no son exclusivas de Sumeria. Culturas distantes, desde los Dogon en África hasta los Hopi en América, hablan de dioses estelares que trajeron conocimiento y luego desaparecieron, dejando tras de sí un velo de misterio. Adentrémonos en la mente humana. Los relatos de los Anunnaki no solo son históricos, sino profundamente psicológicos. Carl Jung, el célebre psicoanalista, sugeriría que estos mitos son arquetipos del inconsciente colectivo, reflejos de nuestro anhelo por conectar con algo superior. Pero, ¿y si este arquetipo fuera una memoria implantada? Teorías conspirativas modernas, como las propuestas en foros oscuros de Internet y libros como The Anunnaki Chronicles de Janet Sitchin, plantean que los Anunnaki manipularon no solo nuestro cuerpo, sino nuestra psique. Imagina esto: seres capaces de alterar nuestra percepción, de sembrar en nuestra mente la idea de la divinidad para mantenernos sumisos. Los textos sumerios describen a los Anunnaki como jueces implacables, exigiendo sacrificios y obediencia. ¿Era esto un sistema de control, un experimento social a escala cósmica? La idea es perturbadora. Nuestra propia historia podría ser una narrativa escrita por otros, y cada religión, cada mito, un eco distorsionado de su presencia. El rastro de los Anunnaki no termina en Mesopotamia. En las sombras del ocultismo sus ecos resuenan. La serpiente, símbolo universal de conocimiento y traición, aparece en los mitos sumerios como Enki, el Anunnaki asociado con la creación y la sabiduría. ¿Es coincidencia que la serpiente reaparezca en el Génesis bíblico, en los mitos aztecas de Quetzalcóatl o en las tradiciones tántricas de la Kundalini? Los ocultistas modernos, como los de la Orden Hermética del Alba Dorada, ven en estos símbolos una verdad esotérica. Los Anunnaki dejaron claves en nuestra cultura, códigos que solo los iniciados pueden descifrar. Pero el suspenso se intensifica. En 2003, durante la invasión de Irak, se rumoreó que museos en Bagdad fueron saqueados selectivamente, llevándose tablillas sumerias que detallaban rituales Anunnaki. ¿Quiénes querían esas reliquias? ¿Gobiernos? ¿Sociedades secretas?
¿O algo más siniestro? La falta de registros públicos sobre estos artefactos alimenta la conspiración. ¿Se oculta la verdad para evitar un despertar masivo? Volvamos al presente. La ciencia moderna rechaza la existencia de Nibiru, argumentando que un planeta con una órbita tan excéntrica sería detectable. Sin embargo, en 2016, astrónomos como Mike Brown y Konstantin Batygin propusieron la existencia de un planeta 9, un cuerpo masivo en los confines del sistema solar. ¿Podría ser Nibiru? Los defensores de la teoría Anunnaki señalan que las perturbaciones en las órbitas de Neptuno y Urano podrían ser evidencia de un intruso cósmico. Además, la genética plantea preguntas inquietantes. El proyecto Genoma Humano reveló que el 97% de nuestro ADN es no codificante, apodado ADN basura. Y si no es basura, sino un código latente, un legado de los Anunnaki, investigadores alternativos, como los citados en Ancient Aliens, sugieren que este ADN podría activarse, desbloqueando habilidades que nos conectarían con nuestros creadores. La idea es tan fascinante como aterradora. ¿Estamos a punto de redescubrir nuestra verdadera naturaleza? ¿O de despertar algo que deberíamos temer? El siglo XXI ha dado un nuevo giro al mito Anunnaki. En la era de la información, las teorías conspirativas proliferan. Algunos afirman que los Anunnaki nunca se fueron, que sus descendientes, o incluso ellos mismos, operan desde las sombras, manipulando gobiernos y corporaciones. La élite global, según estas teorías, sería un eco de los dioses que una vez exigieron tributos. Símbolos como el ojo que todo lo ve, presente en billetes de dólar y logias masónicas, se vinculan a menudo con los Anunnaki, sugiriendo una vigilancia eterna. En 2023, publicaciones en redes sociales, como las encontradas en plataformas como X, especularon sobre avistamientos de objetos celestes no identificados cerca del cinturón de Kuiper, alimentando la idea de que Nibiru podría estar acercándose. Aunque la NASA desmiente estas afirmaciones, la falta de transparencia en agencias espaciales aviva el fuego de la duda. ¿Qué saben que no nos dicen? Los Anunnaki nos enfrentan a una pregunta fundamental. ¿Somos los dueños de nuestro destino o piezas en un tablero cósmico? Cada tablilla sumeria, cada símbolo oculto, cada anomalía científica es una pista en un rompecabezas que podría cambiar nuestra comprensión del universo. Pero cuidado, buscar la verdad es adentrarse en un laberinto donde la línea entre mito y realidad se desvanece. Si los Anunnaki fueron dioses extraterrestres o una proyección de nuestra propia mente, su legado persiste. Nos desafían a mirar al cielo y preguntarnos, ¿qué nos observa desde las estrellas? Y más importante aún, ¿qué haremos cuando la verdad finalmente se revele? La próxima vez que mires las estrellas, recuerda, podrían no ser solo luces. Podrían ser los ojos de los Anunnaki, esperando, vigilando, y tal vez, solo tal vez, el próximo capítulo de esta historia ya está escrito en nuestro propio ADN.